Flaca, Señor. hablé como 2 minutos solo otra vez. Es que se salió por lo que ya se acabó el tiempo, profe. Sí, pero no me di cuenta. Es más, no sé ni en qué quedé. ¿Qué estaba diciendo? Estábamos hablando de la producción de las chaquetas de cuero. Y te estabas diciendo Ah, que ok. si íbamos por los 60 y algo. Que cuando empezamos a hacer esas copias mientras entra el resto de personas, ¿cierto? Hace que el precio, entre muchas comillas, se vea afectado. Desarrollamos una conferencia hace varios años con el jefe de marketing de la Selección Colombia en una universidad que se llama Uniagustiniana, ¿cierto? Ahí pues dos personajes hicimos un conversatorio, invitamos a ese personaje y llenamos un auditorio como de unas 1.500 personas y el personaje vio que mucha gente llegaba con la camiseta de la Selección Colombia, la chaqueta de la Selección Colombia, las manillas y el reloj de la Selección Colombia. Y él fácilmente, los 7, 8 personajes que pudo identificar, decía, todos son réplicas y ese dinero no va para la Selección Colombia. ¿Listo? Entonces, el tema de apoyar, aunque todo termina siendo un marketing, ¿cierto? Termina que si no compro la camiseta original, pues le estoy apoyando es a un loco que no está pagando esos derechos de autor, esos impuestos y esas características que eso implica. Por eso el ejemplo que tú decías, pues sí sonaba bien, pero está saliendo mucho más costoso, como tú dices, porque si yo produzco buzos de lana, ahora hacer chaquetas de cuero, pues me sale mucho más complejo y mucho más costoso. ¿Listo? Muy bien, Flaca, continúa. Bueno, entonces, como decía, Johan, ¿ya está ahí? Espera un segundo que Juan Uribe parece loco. Cada vez que se cambia la clase, se cambia la gorra. Voy a hacer lo mismo, viejo, pero entonces voy a peinarme mañana para el otro lado. Muy bien, hermano, esa es la actitud. Bien. Ah, no, pero espere que me toca a mí es compartir esto para... No, ya está. Johan no ha llegado, ¿o sí? No, sí, ya está. Señor, presente. Sí, hola, hola. Mentiras. Pancho estaba Bueno, molestando, no se enoje, flaco. Pues entonces estamos aquí. Tranquilo, Bien. profesor. bueno, entonces, después de los determinantes de la oferta, ya vamos a entrar como tal a la elasticidad de la oferta. Vale, entonces pues la elasticidad precio de la oferta es la que mide el grado de respuesta de las cantidades ofrecidas de un bien ante las variaciones solo del precio de dicho bien. Entonces esta es totalmente diferente a la elasticidad de la oferta, puesto que pues, la elasticidad de la oferta tiene más variables, ¿no? Que fue las que nos explicó Yesenia hace un tiempo. Y pues nosotros en esta solo se maneja el precio. El precio es la única variante con la cantidad. Entonces mide cuánto varía la cantidad ofrecida de un bien, que la cantidad se representa con la letra Q, hacia las variaciones de su precio con la letra P. Entonces acá tenemos un ejemplo del bien N y de un bien S. Entonces el precio del bien N pasa de 50 a 55 y la cantidad de este pasa de 100 a 104. Mientras que el bien S, el precio de 50 pasa a 55, igual que el bien N, pero la cantidad de este pasa de 100 a 130. Entonces tiene una variación, un porcentaje de variación, pues ambos del precio del 10%, pero la cantidad del bien N solo sube un 4%, mientras que la cantidad del bien S sube un 30%. Muy Entonces, bien. esta elasticidad se mide con la fórmula de elasticidad precio de la oferta, es igual en el numerador, variación porcentual de la cantidad ofrecida, y en el determinador, variación porcentual del precio. Ya las explicaremos con las gráficas mejor. Muy bien. Pero entonces, espera un segundo. En la variación porcentual de la cantidad ofrecida, hablamos del 10% y el 4%. Sí, señor. Y en De la variación la porcentual del cantidad precio. ofrecida. Perfecto. Entonces, lo que me estás diciendo es que es 4 dividido 10. Sí, señor. Muy bien. No, sí, 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 señor. Al fin. Sí, sí, es un sí. Listo, listo. No se deje enredar, viejo. Muy bien. Uh -huh. Ok, dale pues. No sé si
Ya tomaron nota o No, 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 deja un segundo que tomen nota que eso es Vale. importante. Tengan en cuenta que estos son indicadores igual, entonces las variaciones y los porcentajes al implicar que es un 40%, ¿cierto? Y que es un 300%, tiene una implicación importante, o sea, el punto 4 y el 3.0, ¿cierto? Es el 40 y el 300%, tienen unas características lógicas para entender los análisis que debo hacer sobre los productos, complementarios o sustitutos, ¿cierto? Y la variación precio de la oferta simplemente, como nos decía Johan, va directamente ligado solo al valor. Esto suena raro, pero las personas del estrato, ya las del estrato 5 lo analizan por un tema pandemia y por un tema de costos, pero el estrato 6 y 7 no les preocupa absolutamente nada si suben algo o no porque lo van a seguir consumiendo. Por eso las elasticidades también tocaría analizarlas dependiendo del tipo de producto y el tipo de sociedad. Colombia es un país extraño, ya se los había dicho, parece que fuera un mundo aparte en el escenario económico. Resulta que la marca Apple, y ya se los había dicho, genera productos para determinados estratos de altos en otros países. En Colombia el estrato 1 tiene Apple. Sí, está endeudado durante 5 años, durante 3 años, no importa, pero tiene ese producto. ¿Por qué ocurre? Por una publicidad, por una marca, por una estructura X. Un teléfono, repito, de 4 o 5 millones de pesos, pero en el plan no hay minutos. Entonces uno no entiende cómo es la coherencia, pero tengo la marca de la manzanita mordida. Entonces ahí hay algo que es extraño que tenemos que empezar a analizar. Por eso los estudios de mercado son importantes. Por eso la carrera de ustedes es importante acompañándolo de a dónde debo llevar esos productos. No sé si seré el único profesor que los presiona a que no solo sean empleados, sino también se conviertan en gerentes o en dueños, para que entiendan el proceso mucho más pertinente o coherentemente. Muy bien, Flaco, dale. Vale, entonces aquí pasamos a los tipos de elasticidad, precio de la oferta. Entonces la primera que se va a analizar es la inelástica, que se encuentra pues en el cuadro de abajo en la segunda parte. Dice que la variación... Espera un segundo, Johan. Eso está muy bueno. Deja 3 minutos que tomen nota rápido para que la explicación no se vaya a perder mientras escriben. ¿Listo? Regalo un par de minutos mientras toman toda esa información. ¿Listo? Listo. Ok, un segundo. Bueno, ahorita. 6984. Johan, ese tema de EP, ¿qué significa? Cuando es igual a 0, cuando es mayor que 0 pero menor a 1, igual a 1. La elasticidad representa la elasticidad, precio de oferta. O sea, la EP es elasticidad precio. Sí, señor. Listo, dale pues. Vale, entonces ahora sí, entonces el primer tipo es la inelástica, que es la segunda que vemos en el cuadro. La variación porcentual de la cantidad es menor a la variación porcentual del precio. Entonces es menor que 0, es mayor que 0, perdón, pero menor que 1. Y varía menos que proporcional. Entonces es lo que vemos en la gráfica. El ejemplo que lo podemos apreciar acá es el del bien N. Entonces cuando el precio sube, la cantidad aumenta, pero menos que el precio. ¿Y tienes un ejemplo para humanos? Sí, profe. Ok, Por ejemplo, ok. también Pero espérame un segundo. Muy bien, eso era lo que iba. Pero ojo pues, cuando miren las fórmulas, por eso preguntaba qué CP, porque yo lo manejo con una y un signo pesos, que se lo vi a otro autor. No se aprendan las fórmulas de memoria específicamente para economía, ¿cierto?
o cree su propia fórmula para que la entienda y no se vaya a enredar. Por eso cuando en su carrera el de matemática financiera o el de economía le mete una enredada con la fórmula, el tema de la fórmula como yo lo estructuro no es simplemente para que aprenda algo natural, ¿sí? Sino lo aprenda como una estructura que le facilite la fórmula. ¿Claro lo que estoy diciendo? Sí, señor. Muy bien. Por eso los exámenes de matemática en el colegio usted le colocaban manzanas y se lo explicaban con manzanas. Después llegaban con mogollas y usted decía, eso no lo vimos, profesor. Y sacaba cero en el examen. Porque no entendíamos como el contexto natural. Listo, Flaca, ahora sí, ¿cuál es el ejemplo? Bueno, antes del ejemplo, profe, entonces lo que estamos haciendo Johan y yo ahorita es que Johan está explicando como la parte pues matemática, por decirlo así, las operaciones, y yo lo que hago es como esa como matemático y ese procedimiento lo hablo y doy el ejemplo. Entonces así se va a llevar como esto, Ah, para que se listo. vean las dos partes. Ya, Johan, quíteme un punto que Yesenia me acaba de regañar. Hágale, Entonces, muy bien. bueno, entonces en pocas palabras, lo que nos quiere decir Johan con esto es que la cantidad de productos ofrecidos por las empresas varían en menor proporción que los precios. Entonces, por ejemplo, pues que pues vamos a dar, no tiene que ver tanto con la empresa, sino, por ejemplo, el suelo que está en la playa, o sea, digamos, la arena que está ahí. Entonces, es casi imposible producir cantidad mayor de él. Entonces sería un ejemplo inelástico, pues como, pues ¿por qué? Porque no se puede producir más cantidad de arena que la que hay en la playa, por ejemplo. Muy bien, excelente. Vale. Perdón. La elástica, que es la segunda y que es la cuarta en la tabla, Perdón un es segundo, la ampliando eso. variación. Perdóname un segundo. Sin embargo, es ilegal, ¿cierto? Utilizar la arena de la playa, uno, y dos, que no sirve para construcción porque tiene sal. Y la sal termina dañando todos los procesos cuando se mezcla para un tema de construcción. Por eso, las canteras minas y canteras es una parte del PIB y se utiliza para la construcción. Por eso usted ve las montañas y los cerros de Bogotá que las están acabando de una manera loca y el tema es porque esas no contienen sal. Gracias. Acá continúa, Johan. Vale. Entonces la segunda es la elástica, que es la cuarta de la tabla, y esta varía el porcentaje de cantidad mayor que el porcentaje del precio. Entonces es mayor que 1, pero menor que infinito, y varía más que proporcional. Entonces el ejemplo numérico puede ser el del bien S, que el precio pues aumenta, pero la cantidad aumenta más que el precio. Bueno, entonces acá cuando vemos la curva de la oferta elástica, es decir, que es un cambio pequeño en los precios y varía de forma desproporcional a la oferta de los bienes. Entonces, esto cuando suele pasar, suele pues pasar cuando las empresas tienen como unos márgenes de beneficios, son pequeños y los precios que lo marcan si generan o no generan sus ingresos, como así. Entonces, el ejemplo en esta sería como los bienes manufacturados, en este caso hablemos de los libros, tienen una oferta elástica porque las empresas que lo producen pueden mantener abiertas más tiempo sus fábricas cuando éste sube el precio. Muy bien. Vale. Pasamos al tipo unitario. Esta dice que el valor del porcentaje de la cantidad es exactamente igual al valor del porcentaje del precio. Su valor es 1 y varía directamente proporcional. La gráfica está abajo. Y el ejemplo numérico podría ser en el caso de que el precio aumente en un 10% y la cantidad también aumente en un 10%, generando una curva perfectamente proporcional. Miremos una característica un poco compleja, que un mismo producto durante su tiempo de vida útil puede cambiar de elasticidad. Nosotros notamos algo, lo que pasa es que nos parece muy loco y cuando empezamos a hablar de los términos del fundamento económico dicen, hey, pero los economistas sí les gusta enredar la vaina, pero es que no hay otro escenario para poder dar una explicación. Muchas personas, ¿ustedes han visto unos programas de cupones en Estados Unidos? Hay gente que vaya a hacer mercados de $2,000 y solo paga como $3 porque se ponen a recortar cupones. Eso no existe en Colombia. Acá sí hay unos bonos y unas vainas ahí que llamamos cupones, ¿cierto? Pero por descuentos. A mí me escribe Merkeo permanentemente y Rappi y eso es de domicilio porque yo compro
mi plato favorito, aunque me encanta cocinar, es el domicilio, ¿sí? Porque es que llega la hamburguesa, la carne y uno simplemente come esa vaina y bota el empaque y suerte. Y no, a veces no hay mucho tiempo. Se complica con el tema económico, porque sale un poco más costoso, pero analicémoslo. Si su familia es de 10, un domicilio no sirve, es mejor cocinar. Si su familia es de 2, ¿sí? O de 2 y medio, como es mi caso, entonces el tema es, en la mayoría de las cosas es mejor el domicilio que hacer la cocinada por la lavada del arroz, en la olla, el consumo de agua, luz, gas, toda esa vaina. Entonces, cuando un producto se está venciendo, ¿cierto? Eh, Perdónenme un segundo. Listo. Entonces, la característica natural va a que el producto cuando se está venciendo, lo pegan a otro y le bajan el precio o hacen algo que se llama un combo o una promoción. ¿Listo? Entonces, eso es lo que toca como empezar a definir dependiendo de la vida útil en la que se vaya encontrando pues el producto. ¿Listo? Continúa, por favor. Bueno, entonces Vale. acá en lo de la oferta unitaria son los, como tú nos decías, son los cambios en los precios, cómo los cambios en los precios hacen variar en la misma proporción la oferta de las empresas en el mercado. Entonces, lo que tú nos comentabas ahorita, entonces, por ejemplo, la leche se va a vencer, entonces sacan una promoción, por ejemplo, si lleva la leche se les regala un vaso. Entonces, como para poder salir de esa mercancía, en este caso, pues la leche. Hay cosas de recordación un poco extraña. No sé si ustedes le hacen caso a sus papás cuando hacen mercado, pero yo cuando mis padres viven en Barranquilla, cuando voy allá y voy con él al Pricemart o alguna de esas grandes superficies a comprar bobadas, yo soy el loco que cuando va con su carrito va cogiendo, yo no soy de lista, yo voy cogiendo lo que me parece que es interesante. Y mi viejo lo saca del carro y mete el mismo producto, pero lo coge de la parte de atrás. Esto él dice que los que están atrás tienen una fecha de vencimiento más larga. Bueno, una cantidad de cosas que al comienzo yo decía, mi papá sí molesta con J, pero me puse a hacer como el análisis natural y efectivamente tiene razón. Las salchichas, los embutidos, los enlatados, esa vaina, tiene un contexto más largo. ¿Para qué? Para evitarnos ese tipo de elasticidad. Porque sí ocurre a veces, si la alacena de uno es un poco incómoda, que usted coloca atrás cosas y cuando se da cuenta lo saca ya está vencido. ¿Y eso qué implica? Pues que estamos botando dinero. Ya, esos son contextos que son como mucho más racionales y también podemos pasar por ese tipo de elasticidades. Muy bien, Flaquita, dale pues. Dale. Y el otro tipo es Esta flaca me la salió con voz perfectamente, gruesa, pero hágale pues. la perfectamente inelástica, que es la primera, y es donde la variación del porcentaje de la cantidad es igual a cero, es decir, que no varía, que ni aumenta ni disminuye. Es cuando la cantidad ofrecida permanecerá constante para cualquier precio. Es decir, el momento del precio deja intocable la cantidad ofertada. Esa es la Entonces, elástica, ¿no? La perfectamente elástica. No, la perfectamente inelástica. inelástica. Ah, ok, listo, hágale pues. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que las variaciones del precio no modifican la cantidad ofertada por las empresas. Entonces, se puede observar en la gráfica que nos muestra Johan. Y un ejemplo de perfectamente inelástica es el agua de manantial o las obras de arte. Porque este tipo de bien se ve que los propietarios o los dueños de esto o los que tienen, digamos, empresas de esto, no están en condiciones de aumentar la oferta bajo ninguna circunstancia de precio independientemente del precio que pueda tomar este bien o servicio, se hablan de agua manantial o obras de arte, solo es posible ofertar una determinada cantidad de este. Por recurso limitado. Muy bien. Sí, señor. Vale, y el último tipo es la perfectamente elástica. Esta es la variación porcentual del precio, es igual a cero, es infinito y varía permaneciendo siempre constante el precio. Es una gráfica perfectamente horizontal. Entonces, cuando decimos que es perfectamente
elástica es que los cambios en los precios no varían la oferta del bien que producen las empresas. ¿Esto dónde ocurre? Ocurre normalmente en los mercados en donde existen los monopolios. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, el precio de la gasolina en el mercado internacional. Es una oferta perfectamente elástica porque nadie va a querer vender por debajo de lo que demanda el mercado, es decir, el precio. Perfecto. Mira el ejemplo, miren el ejemplo que coloca la flaca. Aquí hay una característica re loca que no pasa en Colombia. El precio del barril de petróleo sube, el precio de la gasolina en Colombia sube. El precio del barril de petróleo a nivel mundial baja, en Colombia sube el precio de la gasolina. El único efecto que bajó fue ahorita por el tema de pandemia, que bajó como, pues el gobierno dijo que bajaba como 2.000 y algo, solo bajó 1.100 o 1.200 y se sigue manejando. Lo que pasa es que no hay tanta controversia porque mucha gente no está saliendo. Ahora, sí salen, se ven las calles llenas, pero el consumo de combustible, ahí les estoy ayudando también con un desarrollo de las empresas, perdón, las estaciones de servicio también están perdiendo un cojonón de dinero. ¿Listo? Tengan en cuenta que la gasolina en todo el mundo, creo ya, pero en Colombia también va mezclado con biocombustibles y esos se evaporan más rápidamente. Entonces yo no puedo mantener en esos tanques un poco de gasolina, uno, porque se daña o se evapora. ¿Listo? Muy bien. Continúen. Qué bueno esto. Bueno, entonces los siguientes son los determinantes de la elasticidad, precio de la oferta. Entonces, se puede ver reflejado de dos maneras. Primero, en el comportamiento de los costes, es decir, a medida que sube el precio de un bien, se incrementa la cantidad ofertada del mismo, ya que los productores tendrán mayor incentivo para ofrecer sus productos en el mercado al obtener mayores beneficios. Entonces, cuando hablamos de determinantes de la elasticidad de la oferta, hablamos de la capacidad de la empresa para poder modificar su producción, lo cual depende de la tecnología aplicada a ella, los costes de producción y el factor tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de un comportamiento de los costes, también hablamos de que la elasticidad, según los costes, cuantos más bajos sean dichos costes, aumenta el volumen de la producción, más elástica será la oferta. Entonces, la reasignación de los factores productivos, es decir, cuanto más fácil sea sustituir los factores de producción, más elástica será la oferta. Entonces, de acuerdo a este determinante, comportamiento de los costos es lo mismo de los costos. A medida que sube el precio de un bien, se incrementa la cantidad ofertada del mismo. Entonces, si coloco un ejemplo es, ¿cuánto paga Juancho Uribe mensualmente por la universidad? 300. Perfecto, 300.000, imagino. Sí, señor. Si el precio sube a 400.000, ¿implicaría que van a llegar muchos más estudiantes? ¿Flaca? No, profe. Puede ser que muchas personas hasta se vayan porque se subió el Perfecto, precio. pero no, pues que estamos en el determinante de elasticidad de la oferta, el comportamiento de los costos. A medida que sube el precio de un bien, se incrementa la cantidad ofertada del mismo. Yo sé que la respuesta que estás diciendo es si sube el precio, muy seguramente la gente se va porque le estamos colocando el otro componente que es la demanda. Pero como estamos hablando solo de la elasticidad precio de la oferta, el comportamiento sería ese de acuerdo al productor. No se vayan a enredar con eso. Claramente, si el precio sube, muy seguramente la gente o se va a otra universidad o simplemente se sale de la universidad. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo como elasticidad precio de la oferta, sería el contexto natural, que es lo que estamos leyendo en el determinante número 1. ¿Vale? Vale. Listo, muy bien, dale. El segundo determinante es el periodo de tiempo considerado, se refiere al tiempo que transcurre entre el cambio en el precio y la respuesta a los vendedores. Entonces, esto lo que dice es que es el momento en el que se produce el aumento del precio, los productores pues no están preparados para aumentar de forma inmediata su producción, sea porque no hay suficientemente tiempo para comprar las materias primas que esto requiere, si estamos hablando de empresa, si tiene un producto, o si hablamos, por ejemplo, la universidad para contratar más profesores o más personal, más trabajadores. Entonces, la cantidad ofrecida será poco sensible al cambio del precio, por lo tanto, la oferta a corto plazo es inelástica. Una vez ha transcurrido el tiempo suficiente, los productores estarán en disposición de aumentar sus compras, su plantilla e incluso ampliar o construir nuevas plantas. Muy bien.
Eso está muy claro. Pues esta es la bibliografía. Perfecto, muy bien. Este tema era, repíteme el título, Johan, de ustedes. Elasticidad de la oferta, profe. Perfecto. Presentaciones a mi correo, por favor. Bien, ¿qué dudas respecto a eso hay? ¿Qué preguntas respecto a ese tema hay? Y si no, ¿qué tema continúa para que sigamos ahondando la estructura de esta clase? Notan cómo las diferentes elasticidades generan comportamientos de oferta y demanda diferentes. Cómo los productos que uno creía que se comportaban de la misma manera o el pensamiento de un consumidor y un productor tienen escenarios y contextos diferentes. Esto hace que si no se analice bien, el constituir una empresa genere un fracaso total. Ahora, no estoy diciendo que haya que ser el economista mago de la vida para poder montar una empresa, no. Simplemente con que haya una planeación estratégica estructural, que es mucho más fácil, se puede constituir o desarrollar. Pero hay que tener en cuenta que es bien complejo si yo no tengo en cuenta, valga la redundancia, el mercado. Entonces a Juancho Giraldo se le ocurrió la genial idea de hacerle la competencia a Coca-Cola. Suena bien, puedes llegar a lograrlo, pero hay que tener un músculo financiero o un factor de producción gigante. Uno imagina que Big Cola no tiene plata, y sí, tiene demasiada plata. ¿Para qué? Para poder haber llegado a un país como Colombia y a través de la periferia y una cantidad de cosas robarle un poco de mercado a Coca-Cola y a Pepsi. ¿Listo? Otro escenario que ha generado un impacto, a pesar que esa empresa sigue vendiendo toneladas de dinero, es que la gente ya empezó a entender que las bebidas gaseosas no son tan buenas, especialmente las bebidas negras. Sin embargo, salen otros bienes que crean la misma empresa, como Coca-Cola Cero o bebidas sin azúcar. No sé si sea cierto, pero eso es lo que dice la publicidad, que también empieza a generar un impacto como ese tío de Nacho que nos hablaba Yesenia. ¿Por qué? Porque genera impactos de publicidad engañosa donde puede generar alguna realidad en la venta. ¿Listo? Y Coca-Cola tiene un poco de marcas adicionales que generan también la posibilidad de venta para competir con esos bienes sustitutos a los otros bienes sustitutos de otras marcas. ¿Listo? Entonces ahí podríamos como empezar a jugar con ese término de curvas para que empecemos a mirar los comportamientos que pueden llegar a tener las empresas. La flaca nos hablaba ahorita de agua de manantial y obras de arte. Eso termina siendo un bien suntuoso o un bien de lujo, que ahí sí hay un comportamiento un poco extraño. Johan, lo voy a coger de parche y relájese un minuto. Michael, ¿cuánto vale el cuadro ese que tiene Johan detrás del cuello? No sé, pongámosle 50.000. 50.000. Johan, ¿qué marca, qué firma tiene eso? Pues es una foto, ¿cómo es la vaina? Mire el No, es cuadro, un cuadro del Quijote, pero no tiene firma. no tiene firma. Entonces dice Pepe, ¿listo? Si eso dijera Picasso y fuera realmente el Picasso, entonces lo que dice y fuera original, lo que dice Michael sería una tamaña locura. ¿Listo? Entonces el tema es, ¿quién valora eso? Primero, si a usted no le gusta el arte y no le interesa, usted no le va a meter 10 millones de pesos a un cuadro porque sería una locura, ¿cierto? Pero si usted aprecia esa vaina, sí empezamos a jugar con un arte. ¿Listo? Yo tengo un cuadro atrás, pero resulta que es un tablero acrílico. Entonces se vale como, ¿qué será? 30.000, porque ya es el valor de uso y el valor de cambio, ¿cierto? El valor de cambio, pues, será casi cero, pero el valor de uso que yo le doy es importante. Y si giro para el otro lado de la caja, tengo más tableros, y este es el apartamento. Entonces ahí empezamos a encontrar cosas de utilidad en mi desarrollo de trabajo. ¿Listo? Ese contexto de bien de lujo son un poco extraño. Resulta que el agua de manantial sí termina siendo muy costosa porque cada vez es menos.
Y eso se ve por el tema de las bebidas embotelladas. Yo les voy a dar una recomendación. Los que tengan Netflix, véanse algo que se llama Rotten con doble T. Rotten, y ahí aparece una cantidad de impactos que hay del capitalismo sobre los aguacates, sobre el agua, sobre los pollos, sobre la carne, sobre el maíz. Sí, miren, algunos de esos son unos capítulos donde vemos efectivamente cómo la sociedad termina cambiando una cantidad de cosas extrañas. ¿Qué pasa con el agua de manantial? Pues que se estaba acabando y estaba secando las fuentes hídricas y acababan los ríos. ¿Qué pasa con el aguacate? Específicamente en Chile, desvían los cauces de los ríos, ¿cierto? Para regar los campos de aguacate y dejan poblaciones sin agua. Entonces el costo es muy alto entendiendo las diferentes elasticidades, pero no estamos siendo consecuentes con un tema medioambiental. ¿Listo? Muy bien, quería dar como ese aporte. ¿Qué preguntas hay sobre lo que vimos de elasticidades? ¿Todo claro? ¿Listos para un parcial? Esa risa lo dice todo. ¿Sí o no? Bien, continuemos entonces. ¿Qué temas siguen, Johan? Sigue costos, indicadores y construcción de indicadores. Otra vez, viejo, no le escucho bien. Costos, indicadores y construcción de indicadores. Perfecto. Muy bien. Entonces, identifiquemos, cuando hablamos de punto de equilibrio, ¿cierto? Nosotros hablamos de un costo fijo, hablamos de un costo variable y la suma de los costos totales. Yo puedo tener unas características naturales para identificar que los costos fijos, la definición va a ser tonta, pero es real, es lo que pago todos los meses, pero siempre pago el mismo valor. ¿Listo? Entonces, ese contexto de costo fijo, Michael, dígame un costo fijo. Podría ser el salario mínimo. El salario mínimo del departamento o de los que son administrativos. Muy bien. Johan, un costo fijo. El pago de administración. La administración del edificio, el conjunto, que por lo menos en un año es la misma. Muy bien. Flaca, un costo fijo. El pago de una pensión del colegio. El pago de la pensión de los niños. Muy bien. Juancho Uribe. El arriendo en algunos casos. El arriendo. Muy bien. José Manuel. Giraldo, Juancho Giraldo. También tengo el ejemplo del arriendo, el alquiler. No, pero sí ya lo dijeron porque parece que fueran a vivir los dos. Diga una caja menor. Excelente, Juancho Giraldo. Muy bien. Una caja menor. Danilo. El impuesto de un vehículo. El impuesto de los vehículos, perfecto, Anual. Entonces ahí tenemos costos fijos. Entonces, valga la tontería que voy a decir, pero son los costos que se pagan todos los meses y que tienen el mismo valor, por lo menos en el corto plazo, o sea, durante un año. Y los costos variables también se pagan todos los meses, pero ¿cuál sería el ejemplo ahora, Danilo? Un ejemplo de costo variable. Son de los que se pagan. ¿Cómo, profe? ¿Qué pena? Un ejemplo de costo variable. No, sigan su carreta y relájese. Puede ser el pago de la universidad. No, ese es fijo por No es fijo. año. Es más, en esta universidad creo que es fijo durante toda la carrera. Creo que es la única que hace eso. Listo, Juancho Giraldo. El precio de los recibos, luz, agua. Perfecto, servicios públicos. Muy bien, prenda la cámara,
Juan, placa, costos variables. Pago para entrar a un club. Confunde y reinarás. Viejo, quítale un No, punto a esta no, nena. no. Yo me baso, por ejemplo, mi papá, él está metido en un cosa y se llama comilitar. Y Sí, él cada mes tiene que pagar una cuota, pero varía. A eso me refiero. pero varía dependiendo del ingreso o varía dependiendo de qué. No sé. Pero, o sea, él paga diferente, cada mes paga cosas diferentes. Bueno, Pero no. vamos a suponer que sí, que ahí me enredó. ¿Listo? Todos los meses paga por concepto de incremento de inflación. La voy a ayudar ahí por la mentirota que dijo. Johan, Pago de Wi-Fi, profe. Dependiendo del ¿pago de consumo. qué? Del Wi-Fi o internet. ¿Y por qué varía? ¿De acuerdo al consumo? Sí, señor. Listo, muy Pues en bien. mi caso es así. Listo, viejo, muy bien. Flaco, Uribe. Cuando se hace mercado, ¿Por qué? que a veces podemos una cantidad de productos alta y a veces el otro mes baja. O sea, ustedes no van por presupuesto, sino por lo que se les ocurra comprar. No, por lo que se gaste. Bueno, de diferentes maneras dijimos lo mismo. Usted por Caracol y yo por RCN. Muy bien. Michael. La red está fallando. Profe, Señora, él paga cada mes, viendo si hace uso de los servicios de eso o no. bueno, entonces si él va a jugar lunes, miércoles y viernes billar, paga una cuota, pero si solo habla lunes y miércoles, me imagino que la cuota disminuye. ¿Está muriendo la red? ¿Qué pasó? Michael, ¿qué me dijo? No, espera un segundo. Flaca, ¿si es así? De acuerdo a lo que él use. Sí, profe. O sea, Ok, dependiendo de los servicios que él use, ahí le descuentan, o sea, tiene que pagar más o menos. listo, muy bien. Michael, Tal vez el precio de los productos. espéreme un segundo, Michael. Listo, viejo, ahora sí. El precio de los productos de los alimentos, profe. Por concepto de inflación suena bien. ¿Listo? Ok, entonces ya tenemos algunos ejemplos de costo fijo, tenemos algunos ejemplos de costos variables. La suma de los dos, ¿cierto? Me van a dar el costo total. Entendiendo eso como lo veíamos en el punto de equilibrio, yo tengo que estar permanentemente como función económica o como principio económico, estarlos revisando permanentemente. Específicamente con los variables, porque normalmente los fijos no los voy a poder modificar, porque siempre tengo que pagar lo mismo de arriendo, siempre tengo que pagar lo mismo a una caja menor, siempre tengo que pagar lo mismo en la nómina administrativa y en todos los valores que ustedes me colocaron ahí. Los variables son los que yo puedo empezar a como a estructurar y a controlar. Entonces, ¿cómo controlo el tema del mercado? Los que me hablaron de mercado, de productos alimenticios, ¿cómo controlo eso para disminuir costos? ¿Qué debo hacer? Marcas más baratas, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, sustitutos más baratos o marcas más baratas. Muy bien, Juancho. ¿Qué más? Digamos, Pues planificar lo que se vaya a comprar como tal. ¿Cómo, Michael? Planificar lo que se vaya a comprar y a consumir como tal. Perfecto. Entonces, generar una planeación. Muy bien, viejo. Generar una planeación para que haya una estructura
Johan, colócale un punto a Juan Churibe y colócale 2 a Michael, que hoy Michael está pero volando. Muy bien. ¿Qué más? Sí, listo. Grita. Se me olvidó el término, que se puede cambiar fácilmente, que se puede reemplazar por otro. ¿Sustitutos? Sí, señor. Muy bien. Johan, póngame un punto. Muy bien. Sustituto. ¿Qué más?